Bien. Bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre esta medida anunciada ayer? Que en principio toda la oposición marcó diferencias, pero digo, me gustaría analizar el contenido electoral, si es que coincidís que es así, de esta disposición, y también un poquito más a fondo sobre dónde va o dónde no va ese dinero. Sí, yo diría que, a ver, ¿qué es lo que creo yo? Yo creo que parte de los recursos provenientes de retenciones tienen que ser distribuidos en forma automática a las provincias. O sea que conceptualmente estoy de acuerdo con que haya una parte que pueda ir en forma automática a las provincias y a los municipios. Lo que sí creo es que lo que no se puede mantener es este nivel de retenciones. O sea, yo diría que nosotros, y mucho más en este contexto, en donde hay una necesidad imperiosa de reactivar la economía y donde el sector más dinámico, el más competitivo y el que puede poner sus productos en el mundo hoy es el campo, la agroindustria. Digo, está muy claro que se ha retraído muy fuerte la economía en el mundo, que es muy difícil que los productos industriales nuestros puedan ingresar cuando en realidad hay sobreproducción, hay mucho stock y hay una caída muy fuerte del consumo respecto a los productos industriales, y lo que no se mueve mucho porque es una demanda muy inelástica son los alimentos. De modo tal que ahí es casi como que el mundo nos brinda aún en este contexto de crisis una oportunidad para aprovechar y para incrementar la producción de alimentos y de esta forma agarrarnos de algún lugar para salir de la crisis. Esto no quiere decir que tengamos que tener una política únicamente para el campo, hay que tener una política también para el sector industrial, un incentivo muy claro desde el punto de vista fiscal para que las empresas puedan sostener empleo, pero es casi imposible pensar que nuestra industria tenga hoy un crecimiento exponencial. Sí lo puede tener en este contexto del campo. De modo tal que lo que yo creo es que hay que ir a una reducción muy importante de retenciones, que es la principal traba que hoy está teniendo el productor. El productor está en una situación de supervivencia, digamos, ¿no? Con este nivel de retenciones. Entonces hay que ir a una reducción importante y después pensemos un esquema para que parte de esos recursos sí puedan ir hacia el interior. Lo que está muy claro es hacerlo con este nivel de retenciones, porque en definitiva va a terminar, digamos, imposibilitando... Ahora, hubo un cambio en la postura de la oposición respecto a las retenciones, ¿no? Porque había, por un lado, predicamentos de máxima, retenciones cero. Noto que en el camino se ha flexibilizado la postura, por lo menos en varios dirigentes de la oposición, en decir, bueno, no cero, bajémosla, están al 35%, bajémosla al 25%. El que parece que no está cediendo en este caso es el gobierno respecto a movilizar el porcentaje de retenciones. Sí, nosotros lo que entendíamos, yo creo que el nivel de retenciones tiene que ser más bajo todavía que el 25%, pero había que ponerse de acuerdo en un proyecto. Entonces, nos juntamos todos los bloques de la oposición y hubo acuerdo en fijar un techo del 25% y en fijar un criterio, que es la segmentación, que sí me parece que está bien, es decir, diferenciar por tamaño de producción, de modo tal que pusimos para los grandes un tope de 25, para las primeras 1.200 toneladas, 1.000 toneladas, retención cero. Y distinta situación, yo creo que la mayoría de los productores de carne, trigo, leche y maíz van a estar con retención cero en este contexto, porque la verdad es que esas son dos producciones que necesitan un incentivo muy especial. Pero es interesante lo que vos remarcás, digo, la oposición con distintos criterios pudimos sentarnos, decir, bueno, a ver si encontramos una propuesta común, cada uno resignó un poco y fuimos con una propuesta común al Parlamento. Lo que me parece que la contracara de esto es un gobierno que dice, bueno, nosotros retenciones no vamos a tocar, y no vamos a tocar, y no nos importa, y no lo vamos a mover. Me parece Ahora, ¿va a disciplinar políticamente esta medida a los gobernadores al menos? No, es una suma bastante ínfima de recursos que van a ir hacia las provincias, hacia los municipios, bastante ínfima. Y por otro lado, lo que quieren los gobernadores es que haya reactivación económica, porque el gran problema que está en el interior es que no solamente, bueno, la venta, por ejemplo, de cosechadoras y la venta del sector agroindustrial cayó en un 90%, sino que todos los comercios del interior cayeron sus ventas un 50%. Entonces, los sectores directamente afectados, bueno, se derrumbaron. Ahora, en el interior está todo muy ligado a la dinámica del campo. Entonces, ¿qué es lo que quiere un intendente y un gobernador? Bueno, que se reactive un poco la economía, porque de nada le sirve, o le sirve bastante poco, que tener recursos para alguna obra más, si hay un clima de desazón, frustración y bronca como que se está viviendo. Yo creo que el intendente que está más a cara con los productores va a tener la mayor dificultad.
El gobernador, que tiene una mayor distancia, en todo caso puede modificar su posición respecto a la que tenía antes y encolumnarse con el gobierno, si ese es el propósito del gobierno. Obviamente esto hay que verlo, hay que dejar pasar los días y ver. De todas formas, el dinero puede reactivar la economía si se invierte en obra pública como se anuncia. Lo que está claro es que no hay ninguna medida que favorezca al campo en este contexto de conflicto con el campo. Es decir, no se responde a la demanda del campo. No, está claro. A ver, uno de las recetas que está utilizando el mundo, por cierto, es la obra pública. Nadie desconoce que en un contexto de crisis, bueno, la obra pública puede ser un factor reactivante. Ahora, si eso es a costa de matar a un sector productivo, es un disparate. Entonces, el problema es este, digamos. Yo puedo tener más recursos para obra pública, sí, y ojalá que no estén en manos del ministro de Planificación, porque si no sabemos lo que pasa. Bueno, hay que aclarar que el diputado hizo un montón de demandas, ¿no?, contra la obra pública, ha señalado casos de, bueno, que la justicia investiga por supuesta corrupción, ¿no? Bueno, infinidad. Lo que hemos descubierto en materia de obra pública es que hay una matriz, que es que todas las obras públicas en Argentina tienen un sobreprecio casi cercano al 50%. Y por eso denunciamos Escanca, por eso denunciamos la última denuncia generó un problema dentro de la Auditoría General de la Nación, porque lo que dijimos es hay una obra pública en el sur, en Pico Truncado, que tiene un 50% de sobreprecio. Es una obra vial, ¿no? Sí, no, en este caso es una obra vinculada a la cuestión eléctrica. Y esa obra, la propia Secretaría de Energía reconoció la posibilidad de un sobreprecio del 50%. El auditor hizo un informe y bueno, y a partir de ahí le quisieron quitar al presidente de la auditoría la facultad de comunicación y de difundir sus informes. Pero es cierto que hay como una especie de matriz en donde la obra no solamente tiene muy bajo nivel de ejecución, sino que en general tiene un precio muy superior al valor de mercado, y esto tiene que ver con que hay un retorno. Pero digo, insisto, obra pública sí, obra pública a costa de matar a un sector productivo es imposible. El país necesita más producción para que haya reactivación y para que sostenga empleo, y un nivel razonable también de realización de obra pública. A ver, pasemos a un tema que mencioné al pasar, que tiene que ver con el adelantamiento de las elecciones. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué está bien? ¿Por qué está mal? Sí. Mira, yo lo que creo es que estamos en una crisis económica y una crisis social. Esa crisis económica y social tiene que tener una respuesta clara con medidas económicas y sociales. Yo no veo relación entre la crisis y la necesidad de adelantar elecciones. La verdad, lo digo, nosotros miramos, es una crisis con impacto internacional. ¿Hay algún país del mundo que como medida para afrontar la crisis haya decidido adelantar elecciones? No. Digamos, acá lo que estamos haciendo es a una crisis económica y social, y en todo caso le agregamos una especie de crisis institucional absolutamente innecesaria. ¿Y por qué digo que esto es así? Porque la Argentina en el año 2004 había dado un avance en materia institucional y en materia de reglas de juego. Nos pusimos todos los bloques parlamentarios de acuerdo. Dijimos, mira, acá hay que terminar con la especulación y la manipulación. ¿Qué es lo que pasaba en Argentina en ese momento? Las elecciones nacionales de diputados y senadores las fijaba cada gobierno provincial. Y había una manipulación permanente, es decir, se priorizaba el beneficio del partido de gobierno. Esto hacía que las reglas fueran muy poco claras, porque había uno solo que sabía cuándo iba a ser la fecha de elección, el resto siempre de los partidos tenía una incertidumbre total, y además porque era el que la corría de acuerdo a su beneficio electoral. Dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, fijemos una fecha como lo hacen la mayoría de los países más avanzados, una fecha inamovible, y fijamos el cuarto domingo de octubre. Eso daba previsibilidad, certeza, nadie manipulaba. Me pareció un avance importante y lo hicimos por consenso de todos los bloques parlamentarios. Hoy volvemos, damos 3 pasos para atrás y decimos nuevamente, el gobierno ahora le conviene, corre la fecha de elección. Entonces, yo obviamente no estoy de acuerdo. No hay duda que también esto conforma parte de la estrategia electoral del gobierno. Ahora es verdad que también